Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Les damos la bienvenida en nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido por Turquía. Cuando se dice la palabra Turquía, antiguamente, es decir, cuando yo comencé en esto de los viajes, pues Turquía era básicamente ir a Estambul, si acaso a alguno de los centros históricos como Éfeso en la costa del mar Egeo, y párenle de contar, era todavía un destino exótico. Entre más conocemos Turquía, más nos enfrentamos a que este país no es un libro de historia, es una enciclopedia de historia. Es quizá la enciclopedia de la historia de Occidente más voluminosa, con mayor cantidad de tomos y de capítulos que se puedan ustedes imaginar. Les platicaba a través de las viñetas que vamos a estar a partir de la semana entrante proyectando en diferentes medios. Les hablaba de la tremenda antigüedad que representa Turquía. En una época, Turquía era el equivalente al inicio de la civilización de los griegos. En Turquía, es decir, en Troya, se iniciaba toda la, pues esta historia clásica que nos habían enseñado de niños, de la cual nos habían mencionado los héroes, que para muchos fueron entre los primeros héroes de nuestra infancia. Por lo menos yo recuerdo el libro de historia que tenía, era un libro en inglés que tenía ilustraciones muy bonitas y hablaba, el libro comenzaba en la edad homérica y los héroes ahí eran Héctor, era Aquiles, Agamemnón, Helena de Troya, todos dibujados con ilustraciones muy, pues muy bellas, unas láminas espléndidas, que eso nos hacía siempre más divertida la lectura de historia, porque íbamos viendo estas imágenes e inmediatamente esas imágenes iban sembrando en nuestra imaginación episodios completos. Después, tiempo después, esto a mí ya no me tocó tan niño como estos primeros libros de historia que yo tenía en inglés. Después ya, ¿qué les puedo decir? A fines de la primaria se estrenaron algunas de las primeras películas. Creo que era la Ilíada con Kirk Douglas. Creo, no me acuerdo todavía de alguna película que hablara de la Odisea, perdón, de la Ilíada. Era al contrario, me estoy equivocando. La historia que yo leí era la Odisea, con Kirk Douglas en película, y en la que se veía pues estas aventuras por el mar, y era pues fascinante, y eso era, digamos, como los inicios de la historia. Ya en los textos más serios se hablaba pues de las culturas primitivas, de los hombres de la de piedra, lo que se había encontrado, los hallazgos, pero era poco lo que se mencionaba. También, por supuesto, en esas primeras páginas de los libros de historia
estaba mencionada Mesopotamia y ponían unas pirámides que eran los famosos zigurats y, por supuesto, Egipto. Egipto era como la cultura original donde comenzaba la historia. Es más, se nos había dicho que la diferencia entre la prehistoria y la historia era la construcción de las pirámides egipcias, que era la cuarta dinastía, y era en el año de 3300 antes de Cristo, cuando comenzaba propiamente la historia. Antes era la prehistoria. Bueno, pues todo esto ha ido cambiando. Entre los últimos hallazgos, ya no se habla tanto de Egipto y del cercano oriente, sino se ha comenzado a utilizar la palabra el creciente fértil. El creciente fértil es esta región del cercano oriente que abarca la Mesopotamia, parte de Turquía, lo que es la Palestina y Egipto. Esto es lo que actualmente se le llama el creciente fértil. Aquí lo ponen más o menos alrededor de 1500 años antes de Cristo. Y era la época de Babilonia, era la época pues de Tebas, de la gran ciudad de Tebas egipcia. Y hay ciudades que aquí ni siquiera aparecen. Bueno, aquí está Nínive, que era la gran capital de los asirios. Y esto es más o menos el panorama de la historia que actualmente se está incluyendo en muchos textos y en el cual se ha incluido un poblado cerca de Edesa, aquí más o menos en el límite de esta franja negra entre los ríos Tigris y Éufrates. Este es el Éufrates es el más largo, este es el Éufrates y este es el Tigris. Curiosamente, el Tigris es más caudaloso por los deshielos de los montes Sagros. Y por esta región se encuentra la ciudad de Göbekli Tepe. Ahora, antes de mencionarles Göbekli Tepe, les hablo un poquito del Oriente Fértil. En toda esta región se han encontrado lo que le llaman la cuna de la historia. Incluso algunos libros, yo me acuerdo uno que se llamaba Ur de los Caldeos, que era un pequeño libro de los breviarios culturales. ¿Se acuerdan del Fondo de Cultura Económica? Que decía Ur, la ciudad de los caldeos, y era una ciudad que se encuentra al sur. Y aquí vemos cómo llegaba esta franja del Golfo Pérsico y desembocaba el Éufrates de un lado y el Tigris de otro lado. Todavía en la época de Ur, cada uno de estos ríos tenía un desemboque particular, una desembocadura propia. Y estamos hablando, pues no de tanto tiempo, estamos hablando de 3,000, 4,000 años. Los ríos se han unido, han llenado toda esta porción con tierras aluviales, es decir, los aluviones de todas las tierras que cargan estos ríos, y se ha formado otro río que es la confluencia de los dos, que es el Shat el Arab. Aquí se los muestro. Aquí tenemos
el Golfo Pérsico, donde lo estábamos viendo, llegaba acá. En esta foto, o en esta imagen, en este mapa, ya podemos ver la ciudad de Lagash, la ciudad de Ur, la unión de los dos ríos, la desembocadura en el Shatt el Arab. Les comentaba, y esto lo van a oír posteriormente, en una de nuestras viñetas que estamos a partir de la semana entrante se empiezan a difundir, les decía que en el Shatt el Arab se encuentra la ciudad de Basra o Basora, que era la ciudad de donde partía el gran navegante, el gran maestro de los viajeros, que era Simbad el marino. En el libro de las 1001 noches, yo nunca voy a olvidar cuando leía esa sección en este libro maravilloso, que empezaba a hablar de cómo regresaba Simbad dando gracias a Alá de llegar con vida nuevamente hasta su palacio en Bagdad, que está muy cerca de Babilonia. Bagdad está en esta sección. Llegaba a su palacio de Bagdad y prometía ya no volverse a lanzar a estas aventuras, ni a volver a caer en esta inquietud de irse de aventura, ¿no? Pero, y así lo dice el libro, pero conforme iban pasando los meses y pasaban los años, otra vez sentía mi alma una nostalgia por salir de aventura, por embarcarme, por comprar mercancías y subirme a uno de estos barcos e irme de isla en isla, al grado que llegó a ser a tal extremo esta necesidad de viajar que temió mi alma enfermar. Y bueno, pues ya cuando la salud está de por medio, es evidente, ¿no?, que el hombre decía, y vendía todas sus mundanas pertenencias para comprar mercancías propias para poder vender en otros países, y se trasladaba desde Bagdad hasta la ciudad de Basra, que está por aquí, y ahí compraba un barco adecuado al tipo de mercancía que llegaba y contrataba gente, y así menciona, gente toda ella de fe, creyentes leales, gente que hacía sus plegarias, sus diarias plegarias a Alá, y finalmente nos embarcábamos a través de los mares, y describe cómo iban a través de los mares, del mar tempestuoso, del oleaje, de isla en isla, y siempre termina en busca de los países de las gentes. Yo me acuerdo, eso me impresionaba tanto, que cuando realicé mi primer viaje, y estaba yo tomando el avión, mi primer viaje importante, que fue tuve la suerte, esto no lo consideren que estoy presumiendo nada, tuve esta suerte por haber nacido agente de viajes o hijo de un agente de viajes, y haber tenido el patrocinio de Yolanda Vargas Dulce, Guillermo de la Parra, que me apoyaron y me dijeron, tú vente con nosotros. Y gracias a ellos tuve la oportunidad de irme a los 18 años de edad a un viaje alrededor del mundo. Y yo me acuerdo cuando estábamos en San Francisco abordando el avión
el vuelo número 1 de Pan American, y yo verdaderamente me tenía que controlar para no soltarme llorando de la emoción de sentir que ya finalmente salía hacia los países de las gentes. Porque pues ir a Estados Unidos no es ir a los países de las gentes, pero ya cruzar el Pacífico, ir hacia el Japón y después a Tailandia, etcétera, etcétera, esos sí son los países de las gentes. Y bueno, fue sumamente emocionante. Es un recuerdo que lo tengo grabado y lo tengo vivo, indeleble, en una forma indeleble dentro de mí. En fin, estábamos hablando de este episodio de Sinbad el Marino, que ahora es tan común en nuestro mundo de los viajes, nuestro mundo que ha multiplicado las rutas aéreas en una forma exponencial como nunca soñamos. Como yo cuando cumplía mis 18 años, en lo absoluto, estoy hablando desde hace casi 50 años, todavía no soñábamos que el mundo del turismo se iba a agigantar en la forma como actualmente lo ha hecho. Ahora hablar de estos lugares como Uruk, Lagash, Nínive, etcétera, es casi como un lugar común. Bueno, regresamos a Turquía. Turquía, les estaba diciendo, es donde nacen estos ríos legendarios, estos ríos que fueron de las fuentes, de las primeras fuentes de la civilización que se conocía entonces, porque hemos, aquí por ejemplo, se resalta lo que es la civilización sumeria. Sumeria, hubo un libro que la hizo muy famoso, Samuel Noah Kramer, que decía, la historia comienza en Sumer. Ese es el título del libro. Y yo tuve la suerte de que le escribí una carta para pedir más información y me mandó el libro dedicado y todo. Y durante un tiempo para mí fue una especie de Biblia. ¿Quién me iba a decir que en el poco espacio de 50 años iban a surgir en esta península que se llama la península de Anatolia, o también Asia Menor, que es como también se la conoce, y actualmente Turquía, que es todo un país que viene más o menos desde por acá, todo esto, que es Turquía, se fueran a encontrar restos de civilizaciones mucho más antiguas que el país de Sumer, que en un tiempo nos sorprendía por su insólita antigüedad. Este país, Anatolia, o Turquía, o Asia Menor, como le quieran llamar, aquí lo tenemos actualmente y lo tenemos divididos por las zonas. De hecho, las zonas geográficas, pero también son las zonas turísticas más importantes de Turquía. Número 1 está el sureste, de Anatolia, que es donde se encontró la ciudad más antigua, de la cual vamos a hablar ahora. Después viene todo lo que es Anatolia Oriental, que es también una región donde hay montañas, hasta el monte Nimrud, con estas cabezas gigantes, y hay un lago muy hermoso, etcétera. Después viene toda la costa del Mar Negro,
la costa del Mar Negro, que ha sido, les voy a decir la palabra, ¿no? Discriminada, porque su mar, su azul, no es tan azul como el mar Mediterráneo. El color azul del Mediterráneo es radiante, es un azul que nos hipnotiza, nos hace soñar. Es el azul que concebimos para las naves que cruzaban los héroes de la Odisea. Y el Mar Negro, como su nombre lo dice, es no negruzco, no, eso se oye muy feo, sino es un azul pero pardo, es un azul menos intenso, es un azul como más misterioso. Sin embargo, tiene puertos y lugares en toda esta costa importantísimos. Entre ellos está, por ejemplo, Trapisonda, más o menos en esta altura, con el fabuloso monasterio de Sumela, y hay otros puertos, pequeños puertos, que no han tenido el auge que ha tenido el Mediterráneo. Por lo mismo, el color y las playas del Mediterráneo son deliciosas, ¿no? Después tenemos todo lo que es Anatolia Central. Anatolia Central, que es donde está la Capadocia. Todo esto es la Capadocia, y hay un montón de asentamientos históricos, que es donde nos damos cuenta del acervo histórico que tiene Turquía. Como les dije al principio, no es un libro de historia, es una enciclopedia de historia. Después tenemos, bueno, la costa del Mediterráneo, que es una bellísima costa con unas playas, caletas, fortalezas, que fue una región que tuvo mucho tráfico desde la época de Egipto, después de la época de Creta, y olvídense, es una región muy antigua y tuvo una influencia continua con el cercano oriente. De hecho, aquí los primeros pasos de los predicadores de la Biblia fueron a través de esta costa. Y tenemos esta bahía, que es una de las bahías más bellas de toda Turquía y de todo el Mediterráneo, que es la bahía de Antalya. Y bueno, tenemos esta que es, yo creo que es la joya, la gema de Turquía, que es la costa del Egeo. La costa del Egeo puede uno quedarse meses recorriéndola, recorriendo todas sus ciudades griegas, ciudades romanas, todo su, ¿qué les puedo decir? Sus secretos históricos, y nunca terminaríamos. Y finalmente está lo que se llama la región del Mármara, que es donde está la que a mi gusto es una de las 3 grandes ciudades más fascinantes del mundo, que es Estambul. Hay muchos autores que han dicho que si les dejaran escoger una sola ciudad, escogerían Estambul. Y es que Estambul tiene todos los sabores. Entonces, estamos hablando de un país con tantas facetas que ya no es como era en los tiempos cuando yo comencé. Mi primer viaje, hicimos una parada en Estambul y la verdad es que a mí se me hizo maravilloso. Y todo el grupo, nadie había estado en Estambul. Y cuando lo recorríamos y veíamos las calles, los bazares, de verdad decíamos, pero qué ciudad. Además, el hotel Hilton, que era donde estábamos hospedados, de un lado, del lado europeo, se podía ver el Bósforo, este pequeño canal, y del otro lado podíamos ver las luces de la sección asiática de Estambul.
Después viene aquí esta región, perdón, el mar del Mármara. Se cierra otra vez el mar del Mármara en un estrecho, además del Bósforo, que es el que le da el paso entre el Mar Negro y el Egeo. Aquí se cierra el Mármara en este estrecho, que es el estrecho de el Esponto, como decían los antiguos, o actualmente el estrecho de los Dardanelos. Y en la boca de los Dardanelos, aquí más o menos donde está la punta del cursor, es donde se encuentra la ciudad de Troya, que durante mucho tiempo se pensó que era el lugar más antiguo de Anatolia, es decir, de Turquía. Aquí lo tenemos, las diferentes pueblos que han habitado. Bueno, esta es la región de Capadocia. Perdón, déjenme regresar. Esta es la región de Capadocia, que actualmente ha adquirido una importancia enorme. Aquí está Armenia y al pie de Armenia se encuentra el monte Ararat, que el monte Ararat, de hecho, no está en Armenia, sino está en Turquía. Aquí están las fuentes del Tigris. Y acá vienen estos ramales y estas represas que son las fuentes del Éufrates, que se va hasta acá, viene por aquí y baja todo el Éufrates. Muy cerca de esta ciudad de Edesa. Pero primero les cuento algo. Antes de Edesa se había encontrado por esta región, al sur de Capadocia, un asentamiento, le estoy hablando de hace unos 50 años, un asentamiento que sorprendió por lo antiguo que era. Era más antiguo que lo que se había descubierto en la región del centro cerca de Ankara. Aquí está Ankara, por aquí está la ciudad de Bogaskoy, que era la capital de los hititas. Los hititas fue un pueblo guerrero que tuvieron sus enfrentamientos, pero también sus alianzas con Egipto. Eran contemporáneos, hititas y egipcios. En muchos sentidos, los hititas se consideraban como pues, más aristócratas que los egipcios. Ya desde aquellas había esa casi discriminación entre los indoeuropeos y los africanos. Los hititas eran de origen indoeuropeo y se cree, es más, hay gente que lo asegura, que Nefertiti, la reina Nefertiti, la esposa de Akenatón, esta belleza que es una de las grandes bellezas de toda la historia universal, que se encuentra actualmente su busto en el Museo de Berlín. Bueno, esta muchacha era de origen hitita, es decir, de esta región. De aquí venían los hititas. Parcialmente eran también, había otro pueblo de origen frigio, que eran los eteos. Entonces, yo todavía recuerdo en los libros de historia nos hablaban de los eteos y los hititas, pero que era media página que se les dedicaba. Y después tenemos otros pueblos que ya no estudiábamos cuando se hablaba de Turquía, que es toda la región de Lidia, Troas,
que es Troya, Misia, Bitinia, Paflagonia, el Ponto, la región póntica, Capadocia, que ya vimos, Cilicia, y muchos de estos lugares son mencionados en los libros, incluso en la Biblia o en los libros de historia antigua, de los pueblos que merodeaban en las costas del Mediterráneo, la parte oriental, nororiental del Mediterráneo, y que tenían nexos comerciales con los egipcios. Generalmente hubo buenas relaciones entre turcos y egipcios, como no las hubieron después entre turcos y griegos. Hasta la fecha hay algo que traen entre los dos que no logran conciliar diferencias. Bueno, en esta región de Capadocia, déjenme ver si está mencionado en el siguiente. Qué horror, este mapa está peor, pero por lo menos este les puede mostrar cómo toda el área de influencia de Turquía, de la Mesopotamia turca, llegó hasta las regiones de los Balcanes, Bulgaria, Tracia, la Macedonia. Aquí está Macedonia, de donde venía Alejandro Magno. Esto ya lo habíamos visto. Y bueno, esta es una caricatura de la relación actual entre Grecia y Turquía. Aquí tenemos la influencia de los lugares griegos en Turquía, que era lo que se conocía hasta antes. Aquí está Tarso, de donde viene San Pablo, y la región de Catalhuyuk, que se encontró y que resultó ser más antigua que todos los asentamientos griegos. Miren, aquí la tienen bien. Catalhuyuk. Allí está, bajo los montes Tauros. Aquí está esta ciudad, Catalhuyuk. Les comentaba ayer en la plática que tuve en la grabación de esta viñeta, que tuve yo la oportunidad, pues, en una de estas extensiones, de ir a conocer esta ciudad que era de una antigüedad insólita. Tuve la oportunidad de conocer Bogaskoy, que era la ciudad de los hititas, el Museo Hitita en Ankara, después Catalhuyuk, que me encontré con que apenas empezaba a excavar y que se habían encontrado pues paredes, restos humanos, ¿verdad? Restos que ya correspondían más que a un asentamiento de la edad de piedra, ya tenían características de ser una comunidad más educada, más evolucionada, y estaba con techos de lámina, nunca se me va a olvidar, todavía muy rústico, y ahí estaban los arqueólogos orgullosos de sus descubrimientos, y todavía no aparecía en la historia, que de hecho esto fue hasta finales del siglo pasado, en 1996, tengo entendido, que se descubre esta ciudad donde está marcado, Göbekli Tepe. ¿Qué les puedo decir? Nos estamos yendo a los
sótanos de la historia. El arqueólogo que tuvo la suerte de descubrir y de ver, ¿verdad?, esta región de Göbekli Tepe, él andaba trabajando ahí, un arqueólogo alemán que trabajaba de parte de, no me acuerdo qué universidad, no me hagan caso, de X universidad alemana, y él estaba trabajando y empezó a encontrar yacimientos, piedras y cosas que veían que había una talla, que tenía una talla especial, y el señor Klaus Schmidt, con esa curiosidad y ese empecinamiento que tienen los alemanes, sobre todo cuando son arqueólogos, empezó a averiguar más y más y más, y se fue yendo más al fondo hasta que llegó a lo que fue el gran descubrimiento arqueológico del final del siglo XIX y uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos, que es la que todavía en la actualidad se considera la ciudad más antigua del mundo hasta ahora, porque con este proceso de la ciencia y la curiosidad humana, seguramente se van a descubrir otras cosas, pero se encontró una ciudad más antigua que las ciudades que habíamos visto en toda la Sumeria. Sumeria, estamos hablando de ciudades que tienen 5.000 años. Las más antiguas son de 3.000, 3.200, 3.500 años. Las regiones más antiguas del Valle del Indo también datan de unos 3.000 antes de Cristo. Las pirámides de Egipto datan del 2500 antes de Cristo. Y en Göbekli Tepe nos encontramos con una ciudad que tiene una edad de 11.500 años. Y no estamos hablando de una ciudad en que sean simplemente guijarros o restos de piedras mal trabajadas. Al contrario, aquí estamos frente a lo que es Göbekli Tepe. Aquí está, por supuesto, ya los techos de lámina, y aquí están las excavaciones. Se han encontrado, como este círculo, se sabe que ya hay alrededor de 11 en toda una extensión en esta región, que es enorme, porque nunca se había encontrado una extensión tan vasta de algún lugar tan antiguo. Es más, nunca se había encontrado un lugar tan antiguo, para acabar pronto. Esto es lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe. Estas, por ejemplo, estas piedras talladas, estas piedras en forma de T, esto ya no es el trabajo primitivo de hombres de la edad de piedra. Esto ya es un trabajo en forma. Vean esto, porque además estaban dispuestos, y se han encontrado todavía algunos en pie, dispuestos en una forma vertical, encajados en unas bases exprofesamente hechas para que embonaran la base de la T, que embonara y que embonara suficientemente bien, es decir, con la precisión suficiente para poder sostener, para que no bailoteara. Y este es en círculo. Se ha especulado, porque hasta ahora son especulaciones las que nos hablan de que este lugar fue un centro de culto. Seguramente fue un centro de culto,
pero también pudo haber sido un centro habitacional. Pudo haber sido las dos cosas. Aquí hay otro, aquí está 1, 2, 3, aquí se está trabajando otro. Este es el más avanzado. No he tenido yo el privilegio, pero vean nada más que cosa tan... Esto es lo que yo les decía, sobre piedras talladas con mucha precisión. Aquí, por supuesto, está gastado porque esto ya se encontró tirado, lo han tenido que levantar artificialmente, pero todas estas piedras, incluso muchas de ellas, tienen tallas. Y esto es las ruinas más antiguas de alguna ciudad que en la actualidad se conocen. Y esto es Turquía. Esto estamos hablando en Turquía en pañales, hasta donde sabemos. Vean esta, por ejemplo. Esta pieza con este animal aquí, muy realistamente tallado, y hay otros que tienen otro tipo de animales. Por ejemplo, este que tiene una vaca, un ave, este que puede ser un cocodrilo. Estos tres que pueden ser como ánabes o gansos. Aquí es donde están las láminas que les decía. Y aquí estamos presenciando. Estamos siendo testigos de lo que es la hasta ahora conocida como la más antigua ciudad del mundo. Esta es una interpretación actual, un dibujo. Vean, por ejemplo, estos restos humanos. Esto es definitivamente una cabeza, y aquí tienen un buitre, otro buitre, un alacrán, otra ave. Aquí está otra, la cola de un alacrán. Impresionante, impresionante lo que se ha encontrado ahí. Ha habido al principio interpretaciones de que los constructores de Göbekli Tepe fueron estos gigantes que se encuentran en el monte Nimrud. Eso es totalmente falso. Estos gigantes son muchísimo más recientes. Estos datan de la época ya de los persas. Y es muy factible que ya pertenezcan a la época post-romana, al imperio de los sasánides, que hasta acá se extendía. Y bueno, este es otro de los lugares que es emocionantísimo visitar cuando se va a Turquía. Primero porque hay que salir muy temprano en la mañana para poder llegar a la hora en que está amaneciendo sobre estas montañas. Ver el amanecer en las montañas y ver cómo la luz del sol empieza a iluminar estas enormes cabezas. Estamos hablando que este es como del tamaño de una persona. Entonces son unas cabezas muy grandes, y ver la luz y cómo esas sombras largas se proyectan en todo el conjunto. Hagan de cuenta que está reviviendo todo el panorama histórico de Nimrud, pero no tiene nada que ver con Göbekli Tepe. Digamos, esta es una versión totalmente pirada, inventada,
No sé de quién la inventó, pero no, esto es muchísimo posterior. Es más, ya habían pasado, ¿qué les puedo decir? 7,000 años cuando esto se hizo. 7,000 años ya habían pasado de Göbekli Tepe. Aquí tienen al doctor Klaus Schmidt. Ya murió. Él evidentemente era un hombre orgulloso de su gran descubrimiento. Curiosamente, él era un hombre muy sencillo, un poco diferente a lo que era su compatriota, el descubridor de Troya, que era un hombre mucho más arrogante. No, el doctor Klaus Schmidt, según lo que dicen, era un verdadero pan. Y bueno, a él no lo sacaban de ahí. Él podía dormirse y si era necesario comer alacranes, pero a él no lo quitaban de su Göbekli Tepe. Él se sentía que él había hecho Göbekli Tepe. Aquí tienen las ruinas que durante un tiempo se pensó que eran las más antiguas ruinas existentes en Turquía, que es Catalhuyuk. Incluso Catalhuyuk le falta ese ingenio de estas como tés, como piedras en forma de T, que tiene Göbekli Tepe. Esto también es le llaman la Venus de Catalhuyuk. Esto se encuentra cerca de Konya, en el corazón de Turquía. Y bueno, aquí les muestro, aquí se puede ver bien el Bósforo. La ciudad de Estambul se encuentra en esta parte. Este es el Bósforo, aquí está la puerta del Bósforo al Mar Negro. Este es el mar del Mármara y este es el estrecho de los Dardanelos. Y sobre este punto se encuentra Troya. Troya, que fue la gran realización, la gran proeza de este Heinrich Schliemann, el gran arqueólogo del siglo XIX, que miren, la historia de él es insólita. Él era un hombre, miren, aquí tienen, les regreso un segundo para que vean. Esto que estamos viendo aquí es esto. Este es el estrecho de los Dardanelos. Y aquí está Troya. Schliemann, cuando llegó al mar, cuando llegó a las costas de este sitio, él dijo, aquí desembarcaron los griegos. Impresionante. Como comentábamos, era la intuición que este hombre tenía era realmente asombrosa. Es hasta de llenarnos de dilemas, ¿no? ¿Cómo sabía, vamos? Schliemann, él no era un niño rico, él al contrario era un niño con mucha limitación cuando era joven, sus estudios los hizo con trabajo, sin embargo, gracias a su mamá, que le hablaba mucho de de las leyendas griegas, y su padre, que le regaló un libro de la conquista de Troya, él desde niño, estamos hablándoles de un niño de 7 años, se obsesionó con la idea de descubrir Troya. En aquel tiempo se hablaba
de Troya como pues un mito griego, como hablar de los mitos de Heracles y tantos otros mitos griegos. No, para Schliemann eso no era un mito, eso era una historia real. Y él desde niño no se separaba de su Ilíada, de su versión de la Ilíada, al grado que primero aprendió griego y ya después, más grande, más adulto, aprendió griego antiguo para leer las versiones en griego antiguo de la Ilíada, porque él estaba seguro de que un día él iba a descubrir Troya. Y aquí tenemos las ruinas de Troya. Indudablemente, miren, lo que les he comentado en varias ocasiones, Troya es una ciudad cuyo nombre y su prestigio rebasa por mucho lo que es lo que se ve. Si cuando llegamos a una ciudad como Troya, como que esperamos, bueno, todavía hay gente ingenuamente que espera ver el caballo, que ni siquiera se menciona en la Ilíada. Pero en fin, pero como que se esperan más. Los llevan al palacio de Príamo, donde Schliemann encontró un montón de piezas y que están ya en custodia de museos. Y sin embargo, ¿qué les puedo decir? Mucha gente como que se desilusiona. Eso también pasa como con ciudades como es el caso de Micenas. Ahí se necesita también el talento de una guía como la que yo tuve oportunidad de conocer en Micenas, que fue otra de las ciudades que exploró Schliemann, y le exploró simplemente para cerrar el círculo, porque la guerra de Troya es una guerra entre los troyanos y los micenios. Es decir, Menelao, que era el rey, no de Micenas, sino el rey de una ciudad que está muy cerca de Micenas. El rey de Micenas era Agamemnón y era el rey fuerte, vamos, el de Argos, perdón. Menelao, que era rey de Argos y cuya esposa era Helena, fue raptada por París y entonces se unen los dos hermanos, Agamemnón y Menelao, y van hasta Troya a rescatar a Helena. Y es donde se desata esta guerra maravillosa, que es la fuente de toda la literatura antigua. Y en Micenas, Schliemann como que cierra el círculo. Era como sus descubrimientos complementarios. Una se complementaba con la otra y él podía, que además él nunca Schliemann nunca tuvo duda de que él estuviera descubriendo Troya. Y muchas de las excavaciones que hizo se fue mucho más al fondo, más lejos de la auténtica Troya. Fue en las ciudades prehistóricas de Troya que todavía no aparecían en la Ilíada. Todo esto es parte de las ruinas de Troya. Aquí tienen un plano. Por ejemplo, este teatro griego, esto ya es reciente, es de la Troya, aquí dice Troya octava, novena, que estamos hablando ya es de la Troya griega. Aquí está el tesoro de Príamo.
tal como lo descubrió Schliemann. Aquí está la rampa que se construyó para acceder a las ruinas en Troya. Aquí tienen un mapa, un corte. Esta es la capa rocosa y aquí están los niveles de las excavaciones. Schliemann llegó a excavar hasta esta parte. Y la realidad es que la Troya de la Ilíada es más o menos, ya corresponde a esta parte, casi a esta parte, que esta ya es totalmente griega. Pero Schliemann se fue mucho más al fondo. Aquí tienen a Heinrich Schliemann. Este hombre que les decía no era un hombre de gran fortuna, sin embargo, era tal su obsesión y su empecinamiento que él se propuso, sin ser un contador, sin ser un hombre de negocios, convertirse en el más astuto hombre de negocios. Se dedicó al negocio de la exportación de bienes, después al negocio del índigo, de la exportación y del comercio del índigo, y llegó a ser una fortuna inmensa. A los poco antes de cumplir los 50 años, Schliemann, multimillonario, se retiró de sus negocios y se dedicó a lo que era su pasión, la pasión de su vida, Troya, y toda la historia de Troya, incluida Micenas. Aquí está Schliemann, un retrato auténtico de él, con su esposa Sofía. No sé si es su segunda o tercera esposa, pero es una esposa griega, su esposa griega, que lo acompañó en todas sus expediciones por Turquía. Antes de retirarnos, nada más les quería comentar, Schliemann en sus aventuras, él llegó a viajar hasta Estados Unidos, se sacó la nacionalidad americana y finalmente, y también estuvo en Venezuela, y estos sí fueron viajes de negocios. Él lo que le urgía era hacer suficiente fortuna para poderse dedicar de lleno a lo que era el sueño de su vida, la pasión de su vida, que dice uno, caray, qué afortunado hombre que pudo invertir todo el esfuerzo de una vida, todavía cuando tenía 50 años, para poder seguir viajando. Espero que eso no lo olvidemos y sigamos con la fe viva de que vamos a seguir viajando y que estas pandemias, tarde o temprano, las vamos a ver como un asunto tan histórico como la Ilíada. Muchas gracias. Todavía nos vemos el jueves, vamos a seguir con Turquía y a partir de la semana entrante mis pláticas van a ser únicamente los martes y los jueves van a estar viendo las cápsulas que estamos filmando con pequeñas viñetas sobre la historia de Turquía. Muchas gracias a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje. Buenas tardes.